Entonces, si vemos esta relación del ángulo 1 mayor que el ángulo 2, o sea, el ángulo de la bobina de trabajo mayor que el ángulo de la bobina auxiliar de partida, tendríamos un diagrama fasorial, ¿cierto?, de este sentido, ya, en ese sentido. Tendríamos la corriente auxiliar aquí. Esto, para mí, la referencia es el voltaje, ya, este es mi voltaje que yo le aplico en las dos bobinas, que es común a las dos. Y acá tendríamos la corriente auxiliar, ya, la I auxiliar, ya, que es la que pasa por la bobina auxiliar, y acá a un ángulo mayor tendríamos, y en mayor magnitud, tendríamos la corriente, ya, de trabajo, ya, de trabajo auxiliar. Entonces acá, como este ángulo es mayor, ¿cierto?, tengo Φ1, ya, y acá tengo el ángulo Φ2, ya, Φ2, ya. Ahí tendríamos los ángulos. La corriente auxiliar está más pegada al voltaje porque tiene más resistencia. Entonces tiene mayor efecto de corriente de trabajo, eficaz, ¿ya? Y esta otra es mayor el ángulo, ¿ya? Entre las dos, ¿ya? Si yo proyecto esto para acá, ¿cierto? Para acá, ahí. Esto lo copio acá. Yo tengo la suma de las dos corrientes, ¿ya? ¿Ya? Que yo puedo dibujarla con un color, bueno, rojo, ¿cierto? Ahí, ya. Esa sería mi corriente total, ya, total. Es la corriente que está tomando de la red, ¿cierto? Es la corriente más grande, ya, que es la suma fasorial de la corriente auxiliar y la corriente de trabajo, ya. Entonces, los fasores están girando en ese sentido, ¿cierto? Ya, primero pasa la corriente auxiliar, ya, y después viene la corriente de trabajo, ¿ya? Esto se llama fase partida, porque en el fondo tengo una sola fase, pero la divido en dos, en tiempo. Esta parpadea antes y de esta parpadea después, ¿ya? Y ese parpadeo magnético en el tiempo, ese ángulo de fase Φ1, Φ2, ¿ya?, hace que el rotor jaula, interprete eso como un campo magnético giratorio, que en el fondo le estoy mintiendo, ¿ya?, al rotor, y le estoy simulando una corriente, un campo magnético giratorio que no existe. En el fondo existe en la medida que hay un parpadeo a distintos tiempos, y eso lo interpreta el rotor como una corriente, un campo magnético giratorio, e induce corriente en el rotor para que empiece a interactuar con las bobinas del campo, ¿ya?, porque están en la carcasa, ¿ya?, en la parte estatórica, ¿ya? Así yo origino el campo magnético, ya, pulsante variable en el tiempo, de acuerdo a dos corrientes que están desfasadas, ¿ya?, por las características eléctricas de cada bobina, que es distinta, ¿ya? Mayor, menor resistencia, mayor, menor corriente, ¿ya?, y mayor o menor reactancia inductiva. Eso, así funciona este motor de inducción, ¿ya?, monofásico. Para mejorar el torque, la fuerza del motor, ya tenemos el motor monofásico de inducción, el mismo, con las dos bobinas de trabajo y auxiliar, pero ahora con un capacitor de partida, que lo coloco en serie con la bobina de partida. Tengo mi interruptor centrífugo que desconecta al 70% de la velocidad. Cuando el motor parte al 70%, esto queda fuera. Solamente sirve para la partida, ¿ya? Entonces, el objetivo de este condensador o capacitor es darle más torque, más fuerza, ¿ya?, al motor, ¿ya? Tengo mi bobina de trabajo, tengo mi fase y mi neutro alimentando mi corriente total que está llegando acá, y se derivan dos corrientes: corriente de trabajo, la bobina principal o de trabajo, y otra corriente auxiliar que pasa por la bobina auxiliar, que está definida por Z1, Z2, ¿ya? Y mi condensador o capacitor. Entonces el objetivo de esto es que el motor tenga más fuerza. ¿Cómo saca la fuerza? Aumentando el grado de el ángulo de fase entre las dos corrientes, ¿ya? Esta corriente que está acá pasa a quedar casi desfasada 90 grados con respecto a esta, ¿ya? Eso lo vamos a definir ahora en el diagrama fasorial de corriente, en que tengo un mayor ángulo de fase, ya, entre las dos corrientes. Antes tenía un ángulo pequeño, ya, entre una y otra, ahora prácticamente pasa a ser 90 grados. Y con eso el rotor percibe un parpadeo magnético que producen las bobinas en forma más separada, y hace que se induzcan corrientes mayores en el rotor, que interactúa, que es un campo magnético en el rotor, que interactúa con los campos magnéticos desfasados, pulsantes en el tiempo, de las dos bobinas. Y tengo entonces, gracias al condensador o capacitor, mayor torque en la partida. Puedo tener un motor que parta con una determinada carga y no se va a chupar, no se va a quedar frenado, ¿ya? Porque este capacitor le da ese mayor ángulo de fase y le da más torque al rotor del motor.
Acá tenemos el diagrama fasorial de corriente con el condensador o capacitor, y vemos que la corriente auxiliar, que esta corriente que pasa por la bobina auxiliar, que antes estaba acá abajo, ya a pocos ángulos de la corriente de trabajo, pasa ahora arriba al otro cuadrante, y prácticamente tenemos una separación, un ángulo de aproximado a 90 grados, no es 100% 90 grados porque las bobinas tienen resistencia, por lo tanto no es 100% inductivo, ¿ya? Y no tengo 90 grados, 100% 90 grados, puede ser 89, 80 por ahí, pero lo importante acá es que esta corriente auxiliar que antes estaba acá abajo con la bobina, solamente con la bobina auxiliar, ahora al colocarle el condensador o capacitor pasa arriba, ¿ya? Y eso hace que este desfase sea más notorio, ¿ya? Primero, ¿cierto? Esto está girando, ¿ya? Y eso se lo hace el condensador, ¿ya? Desplaza, ¿ya? Hace un mayor desfase, ¿ya? Y eso ayuda al torque, a la fuerza que va a tener el motor, gracias al capacitor que está conectado en serie con la bobina de auxiliar, perdón, ¿ya? Entonces tenemos la corriente auxiliar y la corriente de trabajo. Esta corriente sigue estando ahí, ¿ya? Esto no cambia, porque no le he colocado nada agregado a la bobina de trabajo. A la que lo coloqué el condensador, que es la bobina auxiliar, su corriente auxiliar, la corriente que pasa por la bobina auxiliar, cambia de posición y sube. Y este cambio en ángulo de fase hace que el motor tenga mayor torque en la partida. Porque a su vez también tengo un interruptor centrífugo que me desconecta ya cuando parta 70% de la velocidad nominal. Ya, pero ya tengo una mayor torque en la partida del motor. Acá tenemos los últimos motores monofásicos de buena calidad, ya. Tienen dos capacitores, de partida y de trabajo, ya. Tenemos la bobina principal o de trabajo, la bobina auxiliar con Z1 Z2, acá U1 U2, la corriente total entrando al motor, y las dos corrientes derivadas por cada bobina, corriente auxiliar y corriente de trabajo, y mi rotor de jaula, ¿ya? Y acá parto yo con el motor con dos condensadores o dos capacitores, ¿ya? Después un 70%, ¿ya? Esto me da a mí una suma de capacidades. Cuando parte, CP se suma con CT, o sea, C de partida, condensador de partida, más condensador de trabajo, las capacidades se suman porque están en paralelo. Entonces cuando el motor parte con alto torque, pero después este condensador centrífugo a 70%, esto abre, me queda abierto, por lo tanto saco el condensador de partida y me quedo con menos capacidad permanente, y este condensador queda conectado permanentemente, ya, para mantener el torque para fluctuaciones de carga del motor. O sea, este motor sería el mejorcito, ya, el mejor, podríamos decir, en calidad, ya, porque mantiene la corriente permanentemente, mantiene el torque para carga y le da más torque en la partida. Tendría dos capacitores conectados en paralelo, ya, que me hace que mi motor tenga mucho más fuerza, ya. Este indudablemente es más caro, porque automáticamente el colocar dos capacitores también hace que sea más caro, porque ya son dos capacitores, ya, pero se desconecta uno solo en la partida, el otro queda permanentemente conectado, ya. Este es un muy buen motor, ya, pero tiene dos capacitores, ya, dos capacitores, ya. Ese sería el motor con dos capacitores, uno de los últimos que ha salido, ¿cierto? Los más modernos, ya. Y mi rotor jaula, básicamente eso. Para cambiar el sentido de giro de un motor, de este tipo de motor, se cambia la posición de la bobina auxiliar. Z2 pasa arriba y Z1 pasa abajo, ¿ya? Para cambiar el giro del motor, yo cambio la posición, los terminales de la bobina auxiliar, ¿ya? O de partida, ¿ya? Si el motor está girando en un determinado giro, en un determinado sentido, por ejemplo hacia acá, tendría Z1, Z2, pero si yo cambio la posición, este Z2 lo paso arriba y está abajo, el motor gira para el otro lado, ¿ya? De esta forma yo cambio el sentido de giro de mi motor, en un motor monofásico, ¿cierto? De fase partida que se llama, ¿ya? Entonces ahí sería más o menos el resumen de este tipo de motor. Ya, para finalizar, podemos analizar el motor eléctricamente, ¿cierto? La bobina de trabajo con su reactancia de trabajo y su resistencia óhmica de la bobina de trabajo, que está en paralelo. Esta bobina está en paralelo con la otra bobina auxiliar, ¿cierto? Eléctricamente hablando, tenemos la XL auxiliar, ¿ya? Y está compuesta del efecto inductivo puro, y tenemos su resistencia que está construida, ¿cierto? Con la cual está construida la bobina, ¿cierto? Con alambre de cobre, que sería la R auxiliar que está en serie. Esto me da una impedancia de trabajo y esto me da una impedancia auxiliar de partida. Y aquí en la mitad tengo mi rotor jaula. Ya, acá tengo las corrientes, la total,
que se deriva en la corriente de trabajo que pasa por esta rama y la corriente auxiliar que pasa por la otra rama. Estas dos corrientes están desfasadas, ya están desplazadas en el tiempo, ¿cierto? Una corriente, habíamos visto, ¿cierto? Está en esa posición y la otra está en esa posición. Esta diferencia en los tiempos, ya de los ángulos, ya hace que en las dos bobinas haya un parpadeo diferenciado en el tiempo, magnéticamente hablando, ya producto de las corrientes que circulan por la bobina, y esa diferencia en el tiempo, ya que es el ángulo de fase, hace que el rotor entonces perciba como que hay un campo magnético giratorio similar o muy parecido al que ocurre en un motor trifásico de inducción, ¿ya? Por eso que se llama de fase partida, porque tengo una sola fase acá y yo la divido en dos fases, podríamos decir, que circulan, ¿cierto?, que producen el parpadeo magnético de las bobinas, ¿ya? Eso sería como resumen del motor monofásico de inducción.